Muy bien, hoy vamos a hablar un poco sobre referencias en Excel. Dice que una referencia le indica a Excel dónde buscar los valores que se deben utilizar en una fórmula. Es decirle, oye, quiero aplicar esta fórmula y quiero que tomes el valor de esta celda, lo multipliques, lo sumes, lo divides o como tú quieras o lo que yo quiera de esta otra celda. Más o menos así se maneja lo que es una referencia. Hay dos tipos de referencias, una que es relativa y una que es absoluta. La referencia relativa es la que comúnmente estamos manejando, la que manejamos comúnmente, vamos. Dice que por lo general cuando se crea una fórmula, las referencias a la celda se basan en su posición relativa a la celda que contiene una fórmula. Esta característica es muy útil cuando se copia una fórmula a otra celda, ya que las direcciones de la celda se actualizan de acuerdo a su nueva posición. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un pequeño formato para obtener la tabla del 2. Vamos a hacer la siguiente, vamos a aplicar nuestra referencia relativa, comúnmente lo utilizamos. ¿Cómo lo vamos a manejar? Con el signo de igual, quiero que me multipliques lo que está en D4 por lo que se encuentra en F4, perdón, y le damos enter. ¿Qué le estamos diciendo? 2 por 1, 2. Ahora bien, como dice nuestra fórmula, perdón, dice nuestra pequeña definición de referencia relativa, esta característica es muy útil cuando se copia una fórmula a otra celda. Vamos a pegarlas. ¿Y qué dice? Es muy útil porque se actualiza de manera automática, sin la necesidad de estar tecleándolo uno por uno. Nos fijamos, cambia de D5, D6, D7 por F7, D8 y nos muestra el resultado. Ahora bien, una referencia absoluta dice que es una referencia en una fórmula que no cambia cuando se copia a otra celda. Al utilizar las referencias absolutas, la dirección de la celda se mantiene cuando es copiada a otras celdas. En este caso vamos a hacer el ejemplo de una referencia absoluta a lo que es esta celda. Esta celda que voy a esta celda, le voy a poner otro color para indicarle este color. Aquí les voy a decir que a esa F3 le vamos a hacer la referencia absoluta. Antes de continuar, hay que tener en claro que para realizar o para aplicar una referencia absoluta, tenemos que hacer uso del signo de pesos antes de la columna de la letra o el renglón, el número que nosotros queramos que no, o deseemos que no cambiar. En este caso vamos a poner el igual, signo de pesos, muy importante, signo de pesos, y lo ponemos antes de la columna. ¿Cuál columna es? F. Esta columna, F. Signo de pesos. Ahora, ¿qué dice? Del renglón. ¿De cuál renglón? Del 3. ¿Qué le estamos diciendo? Que queremos que nos haga una referencia absoluta en F3. O de otra manera, le estamos diciendo que, oye, Excel, quiero hacer esta fórmula, pero no quiero que me cambies en lo absoluto esta celda. Quiero que me manejes siempre F3 por lo que contenemos en esta celda y le damos aceptar. ¿Sí? Y aquí lo copiamos y nos damos cuenta que el valor de F3 nunca va a cambiar. Y así es como manejamos lo que es una referencia absoluta.